Bien, continuamos conversando con el tema que ha acaparado la atención de toda la comunidad latina. ¿Y por qué la comunidad latina? Porque existe mucha confusión y mucho temor luego del mandato que ha dado el presidente Donald Trump con relación a lo que tiene que ver a temas de migración. Y para continuar conversando de este tema, me acompañan la abogada Amy Deverell y Millie Choi, quien es representante legal. ¿Qué está pasando? ¿Qué debe hacer la comunidad latina ante este momento de incertidumbre que aparenta, en cierta forma, amenazar el estatus de muchos hispanos? Primero, muchísimas gracias por la invitación y este espacio para dar información a la comunidad hispana. Existe las dos órdenes ejecutivas, que hay que entenderlas que son órdenes ejecutivas y no son leyes. Sin embargo, pone en este momento en la mira a 7 países que son primordialmente de religión musulmana. Estos países no son ninguno hispano, lo que no significa, y eso lo tienen que tomar ustedes con consideración, lo que no significa de que el día de mañana pueda ser incluida otro país y uno, aún siendo residente legal, teniendo el green card fuera del país, pueda tener problemas al momento de volver a ingresar o que tengan visas al momento de ingresar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado si es que sobre todo uno tiene récord criminal en algún momento, y esto fue antes de las órdenes ejecutivas. Antes de las órdenes ejecutivas, aún siendo residente legal y uno salía y tenía, por ejemplo, child support, violencia doméstica o tenía algún problema de DUI, que es manejar bajo las influencias, y trataba de volver a ingresar, podía ser detenido y cuestionado por los oficiales de aduanas e impedírseles el ingreso. Es más, en muchos casos también con residentes legales que estaban fuera del país por más de 6 meses o mucho más de eso, al momento de tratar podían perder su residencia. Es decir, lo que se está haciendo hoy en día con las órdenes ejecutivas va a ser más difícil, pero hay que tener en cuenta de que ya estas medidas se estaban dando, pero ahora son más enfatizadas y hay otras áreas también muy interesantes que podemos discutir. Sí, Amy, ¿quiere decir entonces que un residente legal no tiene garantizado permanecer en los Estados Unidos si cuenta, como mencionaba Millie, con algunos récords que pueden ser revisados en estos momentos? Yo creo que lo importante que entender es normalmente los residentes sí tenemos el derecho de viajar fuera de los Estados Unidos. Es uno de los beneficios de obtener la residencia. Pero el otro factor importante para los residentes recordar es que hay ciertos crímenes que uno puede cometer siendo residente que nos hace deportable de los Estados Unidos o, además, inadmisible a los Estados Unidos. Si usted tiene récord criminal, historia de arrestos, historia de condenas criminales, hay ciertas cosas que puede afectar su manera de viajar fuera de los Estados Unidos. Entonces, normalmente sí podemos viajar siendo residentes. Esto me sorprendió mucho cuando incluía a los residentes permanentes de Estados Unidos. Pero si usted sí tiene alguna historia de arrestos, es importante consultar antes de viajar fuera de los Estados Unidos en este tiempo. Pero hay un punto, y ustedes me corrigen con relación a eso. Si una persona fue en un momento determinado acusado, pero fue luego determinado que no fue culpable o que no cometió el hecho, ¿es cierto que está sujeto a revisión en estos momentos? Y que puede ser un récord que puede ser revisable, inclusive si el agente en ese momento lo decide no dejarlo ingresar a los Estados Unidos. Así mismo es decir, uno tiene, es más, o sea, y eso fue también antes de las órdenes ejecutivas, era mejor viajar fuera del país si es que uno fue acusado y después los cargos fueron desestimados, o uno, por ejemplo, se encontraba de que era inocente, tenía que viajar y tiene que viajar con lo mejor, es con una orden del juez bajo el brazo y demostrar al momento de ser cuestionado, porque lo que va a saltar en los récords al momento de ingresar son las huellas digitales. Es decir, eso es lo que va a saltar de que uno tiene un récord previo con la policía. Y lo que hay que entender es porque mucha gente dice, eso pasó hace más de 10 años, en ese momento está borrado. Los récords criminales no se borran, continúan permanentemente dentro de nuestro... Aún hayan sido descargados. Aún hayan
sido descargado porque están mis huellas digitales. Entonces lo que ellos ven es que tengo un récord criminal. Lo que haya determinado el juez al momento de resolver mi caso va a ser completamente diferente. O sea que también hasta en ese momento hay que tener mucho cuidado al momento de viajar. Vamos a continuar conversando, pero antes vamos a hacer una pausa. No se vaya porque continuamos con la abogada Amy Deverell y Millie Choi, quien es representante legal de migración. Ya regresamos.